Si crees que el estreñimiento es solo una molestia menor, espera escuchar la historia del rey Luis XIV de Francia, también conocido como el Rey Sol. Luis XIV gobernó Francia durante 72 años, pero lo que pocos saben es que sufría de estreñimiento crónico severo. En una época donde la medicina aún estaba en pañales, el monarca fue sometido a tratamientos extremos para aliviar su problema intestinal, incluyendo enemas diarios y procedimientos quirúrgicos sin anestesia. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 1686, cuando su médico personal le practicó una cirugía de fístula anal, un procedimiento dolorosísimo que debía corregir una complicación derivada de su estreñimiento y el esfuerzo constante por evacuar. Lo más sorprendente es que la cirugía fue tan exitosa que se convirtió en tendencia entre la nobleza, y muchos cortesanos pidieron ser operados aunque no lo necesitaran. El rey soportó estos problemas toda su vida, y su dieta rica en carnes y baja en fibra solo empeoraron su condición. Algunos historiadores creen que sus problemas intestinales contribuyeron a su deterioro físico y a las enfermedades que lo llevaron a su muerte en 1715. Así que cuando pienses que el estreñimiento es solo una incomodidad pasajera, recuerda que hasta los reyes han sufrido sus estragos y que en el siglo XVII un tratamiento podía convertirse en una moda en la corte. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita nuestra web citologiacienciayarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Buenos días, tardes o noches, espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast y en esta oportunidad les quiero hablar del estreñimiento. Voy a estarles comentando cuáles son las causas o posibles causas del estreñimiento, les quiero hablar del movimiento intestinal, lo que se conoce como peristaltismo, también de un tema que quizás sea nuevo para ustedes, que es lo que se conoce como complejos motores migratorios interdigestivos, les hablaré un poco sobre esto, sobre el crecimiento o el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, que se conoce como SIBO, la importancia de la microbiota intestinal, cómo influye la dieta en el padecimiento del estreñimiento, y también vamos a estar contestando la pregunta de si existe un factor genético que predisponga a las personas a padecer estreñimiento. Y por último, pues estaré dándoles algunas recomendaciones para evitarlo y cuáles son las posibles consecuencias y enfermedades que se pueden generar por estreñimiento. Eso es lo que les voy a hablar a lo largo del episodio, así que comencemos como siempre definiendo, ¿no? En este caso, pues vamos a decir qué es el estreñimiento. El estreñimiento se define como la dificultad para evacuar o defecar, caracterizada por heces duras y evacuaciones infrecuentes. Cuando hablamos de evacuaciones infrecuentes, son aquellas evacuaciones que ocurren menos de 3 veces por semana. Si ustedes evacúan menos de 3 veces por semana, eso es estreñimiento. También se describe como una sensación de evacuación incompleta. Es decir, como que todavía sienten la necesidad de expulsar pues las heces, de que como que no han terminado de evacuar. Esta es una afección bastante común que puede afectar la calidad de vida pues de quienes lo padecen. Y algunas de las causas del estreñimiento, si bien son bastante variadas, pues les voy a mencionar algunas de ellas y las que suelen ser más frecuentes. En primer lugar, una dieta baja en fibra. Una ingesta insuficiente de frutas, verduras y granos integrales puede disminuir el volumen y la suavidad de las heces, dificultando su paso por el intestino y, por supuesto, su final expulsión de estas heces. Otro factor importante es la hidratación inadecuada. La falta de líquidos puede endurecer las heces, haciendo mucho más difícil su evacuación.
El sedentarismo también es un factor importante. La falta de actividad física puede ralentizar el tránsito intestinal. No sé si ustedes han notado que cuando hacen ejercicio o caminan, el simple hecho hasta de caminar, mueve pues toda la zona abdominal, que es donde se encuentran los intestinos, y eso en ocasiones pues facilita el hecho de defecar, de ir al baño. Otro aspecto importante es la retención del reflejo de defecación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ignoramos repetidamente la necesidad de evacuar, esa necesidad de ir al baño. Esto puede llevar a una disminución de las señales de defecación, y de esto les estaré hablando un poquito más adelante. Es importante cuando el cuerpo pide ir al baño, obviamente hay situaciones en las que no se puede, pero no aguantar tanto tiempo y no acostumbrar al cuerpo a eso, porque eso trae consecuencias. Otro aspecto importante, el uso de ciertos medicamentos, algunos fármacos como los opioides, los antidepresivos y los antiácidos contienen calcio y aluminio, que esto puede contribuir con el estreñimiento. Y por último, pues hay algunas condiciones médicas que también favorecen el estreñimiento, como por ejemplo la diabetes, el hipotiroidismo, la enfermedad de Parkinson y trastornos que afecten el cerebro y la médula espinal pueden influir en la motilidad intestinal. Estas son algunas de las causas que pueden llevar a un estreñimiento, o las más frecuentes en realidad. Siendo la más frecuente, pues la dieta y la hidratación suelen ser las más comunes. Y ya por ahí nos hacemos una idea de qué cosas pueden ayudarnos a combatir pues el estreñimiento, de lo cual estaré hablando más adelante también. Ahora quisiera explicarles qué es lo que ocurre en nuestras vías digestivas, y para eso hay que hablar del peristaltismo y de los complejos motores migratorios interdigestivos, conocidos como MMC por sus siglas en inglés. El peristaltismo es una serie de contracciones musculares que mueven los alimentos a través del tracto digestivo. Esto ocurre de forma normal cada vez que nos alimentamos, cada vez que comemos. Durante los periodos de ayuno, el intestino delgado activa lo que se conoce como el complejo motor migratorio interdigestivos, el MMC que les mencionaba, que son una serie de contracciones que limpian el intestino de restos de alimentos y bacterias, preparándolo para la próxima ingesta. Por supuesto, si comemos cada cierta cantidad de horas, pues se necesita vaciar las vías digestivas para pues que lleguen los siguientes alimentos. La disfunción o la inhibición de estos movimientos puede contribuir al desarrollo del SIBO. ¿Y qué es eso de SIBO? Que me lo van a escuchar decir en varias oportunidades. Cuando les diga SIBO, nos vamos a referir al sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Cuando crecen de más los microorganismos, específicamente las bacterias que habitan en el intestino delgado. Así que recordar que eso es lo que significa SIBO. Entonces, esta disfunción o inhibición de los movimientos pues puede contribuir al desarrollo de SIBO y al estreñimiento. Existen actividades que van a disminuir esta motilidad intestinal, y algunas de esas actividades pues son bastante comunes y la mayoría de nosotros pues las hacemos. Algunas de ellas son mascar chicle o masticar chicle, el picoteo. ¿Por qué el picoteo? El picoteo es cuando se come a deshoras, cuando se está comiendo todo el día, comiendo un chocolatico, una frutica. Ese picoteo pues altera altera de cierta manera los movimientos intestinales. Otra actividad que influye en esta motilidad intestinal es una mala posición de la lengua en la boca por aspectos miofuncionales mediados, sobre todo por el nervio vago. Las alteraciones tiroideas también influyen, los cambios bruscos de los niveles de azúcar en sangre, la disbiosis, que la disbiosis es ese desorden en la microbiota intestinal, la neuroinflamación o inflamación cerebral, que en este caso no tiene nada que ver con las meningitis y es mucho más frecuente de lo que creemos. En esta situación, lo que se inflama no son las neuronas en sí, sino las células que le dan soporte a las neuronas que se conocen como glía. Otra actividad son haber generado anticuerpos que dañan la parte del sistema nervioso intestinal por una infección previa, el estrés crónico y todo lo que disminuya la función del nervio vago
va a influir en el peristaltismo y en los complejos motores migratorios interdigestivos. Eso es uno de los factores que lleva al desarrollo de estreñimiento. Esta disminución de estos movimientos intestinales, recordemos que ya los mencionaba anteriormente, para que se puedan expulsar y vaciar los intestinos, pues ocurren estos movimientos que van empujando a los alimentos y finalmente al producto desecho, que son las heces, para expulsarlos. Si no se generan estos movimientos, pues evidentemente ese material no va a salir de nuestro cuerpo. Así que eso es uno de los factores que se afecta y que genera estreñimiento. Otro factor va a ser el SIBO, lo que les mencionaba del sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Esto ocurre cuando hay un exceso de bacterias en esta sección del intestino. Este desequilibrio puede interferir con la digestión, la absorción de nutrientes, llevando a síntomas como hinchazón, dolor abdominal y en algunos casos estreñimiento. Lo que es la alteración de la motilidad intestinal, así como la disfunción de los complejos motores migratorios interdigestivos, el CMM que les mencionaba, esta es una de las causas principales de que se genere el SIBO, ese sobrecrecimiento bacteriano a nivel del intestino delgado. Y para eso pues debemos hablar de la microbiota y cómo influye esta microbiota intestinal en todo esto del estreñimiento. La microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro tracto digestivo, los cuales desempeñan funciones fundamentales en la digestión, la modulación del sistema inmunológico y la producción de metabolitos esenciales. Se estima que la microbiota intestinal está compuesta por más de 100 billones de bacterias, con una diversidad de especies que varía entre individuos dependiendo de la dieta, del entorno y la genética. El equilibrio de esta microbiota es esencial para que ocurra una buena motilidad intestinal. Su disrupción, que se conoce como disbiosis, que es cuando ocurre esa alteración en ese equilibrio de esos microorganismos que habitan allí, puede generar una serie de trastornos entre los que se encuentra el estreñimiento. ¿Cómo influye la microbiota en la motilidad intestinal? Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué pasa si el movimiento intestinal está dado por los intestinos y los músculos intestinales y todo esto tiene también relación con el nervio vago, que es el que ayuda a que esto se genere? ¿Qué tienen que ver los microorganismos que habitan allí? Pues bastante, más de lo que ustedes creen. En primer lugar, tienen que ver porque estos microorganismos que están allí, algunos de ellos producen ácidos grasos de cadena corta. Algunas de las bacterias involucradas en este proceso, pues tenemos a Fecalibacterium prausnitzii, Akkermansia mucinifila y algunas especies de Bifidobacterium que fermentan fibra dietética en el colon y generan ácidos grasos de cadena corta como el butirato, el propionato y el acetato. Este tipo de compuestos estimulan la motilidad intestinal al interactuar con las células del epitelio intestinal y el sistema nervioso entérico. Entonces se necesitan estas moléculas de ácidos grasos de cadena corta para que ocurra esta motilidad intestinal. Y esto pues lo forman este tipo de bacterias. Otro aspecto importante de la microbiota y la motilidad intestinal es la regulación del sistema nervioso entérico. La microbiota tiene una relación bidireccional con el eje intestino-cerebro, del que les hablé en algún otro episodio cuando les hablaba de la microbiota intestinal justamente. Además, estas bacterias producen neurotransmisores como serotonina, lo cual regula el tránsito intestinal. Un desequilibrio en la microbiota puede reducir la producción de serotonina, afectando el peristaltismo y favoreciendo el estreñimiento. Otro aspecto importante, otra función importante de estas bacterias es la competencia que existe con microorganismos patógenos. Una microbiota saludable evita la proliferación de bacterias que puedan producir metano, que es un gas que ralentiza el tránsito intestinal y está presente en muchos pacientes con estreñimiento crónico. Otro aspecto importante es que estas bacterias también, o esta microbiota, influye en lo que es la regulación del complejo motor migratorio, ese CMM que les hablaba hace un rato. Este complejo motor migratorio es un patrón de contracciones rítmicas que ayudan a la limpieza del intestino después de cada comida. La microbiota regula la actividad de este complejo motor migratorio.
mediante metabolitos y la producción de ciertas toxinas bacterianas que pueden modificar el patrón de motilidad. Cuando el CMM, es decir, el complejo motor migratorio, está alterado porque ocurre una disbiosis, que es ese desequilibrio de la microbiota, o porque ocurre un proceso infeccioso o el estrés crónico también puede alterar esta microbiota y este complejo motor migratorio, se incrementa el riesgo de ese sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, ese SIBO del que yo les hablaba. Y todo esto pues lleva a un estreñimiento. ¿Qué ocurre en personas con un estreñimiento crónico? ¿Y cómo su microbiota está relacionado con esto? Pues los estudios han identificado diferencias significativas en la microbiota de personas con estreñimiento, como por ejemplo la reducción de bifidobacterias y lactobacilos, que son bacterias asociadas con la motilidad intestinal saludable. Y ahí vemos nuevamente cómo influye la microbiota con la motilidad intestinal, que es necesaria para poder evacuar. Se ha visto también que personas con estreñimiento crónico presentan un aumento de una bacteria productora de metano que enlentece el tránsito intestinal. Y esta bacteria se llama Methanobrevibacter smithii. Se ha visto además que las personas con estreñimiento crónico tienen una alteración en la proporción que hay entre Firmicutes y Bacteroidetes, que son dos grupos bacterianos claves en la digestión. En un estudio publicado en American Journal of Gastroenterology, mostró que pacientes con estreñimiento crónico idiopático tenían niveles reducidos de Bifidobacterium y Faecalibacterium, bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta y ayudan a mejorar el peristaltismo. ¿Cómo mejorar la microbiota para prevenir el estreñimiento? Pues con una dieta rica en fibra prebiótica, no cualquier fibra. La fibra insoluble aumenta el volumen de las heces y mejora el tránsito intestinal. ¿Y dónde se encuentra esa fibra insoluble? En verduras de hoja verde, en frutas con piel. La fibra soluble, como la avena, la linaza y las legumbres, alimentan a las bacterias beneficiosas y promueven la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son necesarias para que ocurra ese peristaltismo. Otra forma de mejorar esa microbiota, los probióticos específicos. Consumir cepas como Bifidobacterium lactis o Lactobacillus casei o Lactobacillus rhamnosus han mostrado mejorar la frecuencia y la consistencia de las evacuaciones. Se recomienda, por ejemplo, consumir yogur natural, kéfir, chucrut o suplementos probióticos que tengan un respaldo clínico. Por supuesto, ¿no? Consumir cualquier cosa que digan por allí que esto es un probiótico. Siempre investigar, no quedarse con lo que nos dicen, ir más allá. También evitar el consumo excesivo de antibióticos. Los antibióticos de amplio espectro alteran drásticamente la microbiota y pueden contribuir al desarrollo de estreñimiento post-tratamiento. Así que cuidado con el uso de antibióticos y con el uso que no está autorizado por un médico, ¿no? De estar consumiendo antibióticos por cualquier cosa. Siempre consultar con su médico antes de consumir no solo antibióticos, sino cualquier medicamento. Otro aspecto importante que nos ayuda a equilibrar nuestra microbiota es reducir el estrés y mejorar el sueño. El eje intestino-cerebro regula la microbiota y el estrés crónico puede alterar su composición, favoreciendo pues a que ocurra una disbiosis y por supuesto un estreñimiento. El ejercicio regular, pues la actividad física mejora la diversidad bacteriana y estimula la motilidad intestinal. La microbiota intestinal es clave en la regulación del tránsito intestinal. Su desequilibrio asociado con una disbiosis y aumento de bacterias metanogénicas puede contribuir al estreñimiento crónico. Por eso es importante mantener una dieta adecuada, consumir probióticos y realizar actividad física regularmente. Esto puede ayudar a mejorar la motilidad intestinal y a reducir, pues, el estreñimiento. En la segunda parte les voy a estar hablando de la influencia que tiene la dieta sobre el estreñimiento y les voy a estar contestando si existe un factor genético relacionado con el estreñimiento. Así que no se vayan, nos vemos en la segunda parte. Cito curiosidades.
Se dice que Napoleón Bonaparte sufría de estreñimiento severo, lo que afectó su estado de ánimo y desempeño en el campo de batalla. De hecho, algunos historiadores sugieren que durante la batalla de Waterloo en 1815, Napoleón estaba lidiando con un episodio grave de estreñimiento, lo cual impidió que tomara decisiones rápidas y efectivas en el combate. Otros historiadores no concuerdan mucho con esta versión. Se cree que su problema intestinal crónico se debía a su dieta baja en fibra, al consumo excesivo de carne roja y al estrés constante. Irónicamente, el mismo Napoleón habría dicho alguna vez: un ejército marcha sobre su estómago. Pero su propio sistema digestivo parecía no querer marchar en absoluto. Este es un ejemplo de cómo la salud digestiva puede influir incluso en los momentos más cruciales de la historia. ¿Quién sabe? Tal vez, si Napoleón hubiera tenido una mejor salud intestinal, el mapa de Europa sería diferente hoy en día. Volvemos en esta segunda parte y ahora les quiero hablar un poco de cómo influye la dieta en el hecho de padecer o no estreñimiento. Una dieta rica en fibra insoluble, como la que puede estar presente en el arroz integral, en las papas y verduras de hoja verde, ayuda a aumentar el volumen de las heces y facilita su paso por el intestino. Por el contrario, una dieta baja en fibra o alta en alimentos procesados puede contribuir al estreñimiento. Otro aspecto importante a considerar es la inhibición voluntaria de ir a defecar, algo que les han mencionado un poco en la primera parte. Una de las causas de que ocurre el estreñimiento es esa inhibición voluntaria. Cuando tengas ganas de defecar, si te es posible, debes hacerlo. No te inhibas de ir al baño. No actúes en contra de lo que te pide tu cuerpo. Es fisiología pura. Tu cuerpo te está pidiendo deshacerte de eso que ya no le es útil. Si no acudes al baño cuando tu cuerpo te lo está pidiendo, el ano se acostumbra a estar contraído. Además, las heces se deshidratan y cuando quieras expulsarlas, te va a costar mucho más. La falta de fibra o una proporción insuficiente de grasa tampoco es saludable. El sedentarismo, no moverse para nada y estar todo el día sentado también facilita el estreñimiento y ya se los mencionaba. Un montón de fármacos analgésicos, el dichoso antiácido, los antidepresivos, se han visto que están detrás de los problemas defecatorios, de esos problemas para ir al baño. Algo que le pasa a mucha gente y se estima que entre el 50 y el 75% de la población le falta magnesio. En estos casos, tomar un suplemento de magnesio a diario ya puede mejorar el hábito de ir al baño. Otro aspecto importante es el hecho de la postura que se utiliza para ir al baño. La mayoría de los occidentales no utilizamos la postura correcta. No adoptamos la postura de estar en cuclillas o de defecar en cuclillas. Y por eso las letrinas de hoyo que se encuentran en países supuestamente menos desarrollados son mucho mejores para nuestra forma de ir al baño. A veces tienen 2 huellas para los pies a los lados de un agujero. Lo de estar sentado con la cadera y las rodillas a 90 grados no tiene ningún sentido. Cuando nos sentamos, el músculo puborectal cierra el canal anal, mientras que cuando se está en cuclillas, este músculo se relaja, se abre el canal anal y las heces salen con mayor facilidad. Por supuesto que no es necesario que vayan a desinstalar su inodoro. Pueden modificar esta postura utilizando algún artilugio como un taburete para subir las rodillas y simular un poco la posición de cuclillas y así facilitar la expulsión de las heces. Otro aspecto importante relacionado con la dieta también es la ingesta de agua, la ingesta de líquido. Es importante consumir líquido, consumir agua para que las heces estén más hidratadas y también sea más fácil su expulsión. Así que eso también es un factor importante, además del consumo de fibra.
Ahora quiero hablarles o responderles esta pregunta de si se nace con una tendencia de estreñimiento. ¿Es posible nacer ya con esa tendencia de llegar a desarrollar estreñimiento? Pues vamos a ver si esto puede ocurrir y cómo podemos trabajar sobre eso. El estreñimiento es una condición multifactorial y eso ya lo vimos en la primera parte, en la que influyen pues tanto factores genéticos como factores ambientales. Y cuando hablamos de factores ambientales, hablamos desde las situaciones en que vivimos, el estrés, hasta lo que comemos, por supuesto. Aunque no se ha identificado un gen responsable del estreñimiento crónico, los estudios científicos sugieren que la motilidad intestinal, la función neuromuscular del colon y la composición de la microbiota pueden estar influenciadas por la genética. Esto significa que algunas personas pueden nacer con cierta predisposición a sufrir estreñimiento, aunque por supuesto los hábitos de vida y el entorno en el que estén juegan también un papel fundamental. Investigaciones han demostrado que existe una base hereditaria en el trastorno de motilidad intestinal, incluidos el estreñimiento crónico y el síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. ¿Cómo o qué influencia pues tiene esa microbiota intestinal desde el nacimiento? Ya habíamos hablado de la microbiota intestinal, pero no hemos hablado de cómo desde el hecho del momento en que nacemos, cómo eso también nos puede llegar a afectar. Todo esto se puede corregir, por supuesto, pero es información interesante de conocer. Esa transmisión de la microbiota intestinal, ¿de dónde llegan esos microorganismos a nuestro intestino? Tiene que haber un momento en que eso sucede y el momento es, uno de los primeros momentos, es esa transmisión materna de la microbiota. Al nacer, el bebé adquiere microbiota intestinal de la madre. Si la madre tiene una microbiota pobre en bifidobacterias y lactobacilos, el niño puede tener un mayor riesgo de desarrollar estreñimiento. Además, si el niño nace por cesárea, pues ya no va a pasar por el canal de parto, que por allí se obtienen los lactobacilos que están a nivel vaginal. Entonces, la importancia también o el lado positivo del nacimiento o el parto natural, que eso lo hablé también en un episodio, si no lo han escuchado, pues para que vayan y lo vean, de que les hablo del parto natural y la cesárea, beneficios y desventajas de cada uno. Cuando se nace por cesárea o cuando los bebés reciben antibióticos a edades muy tempranas, también esto afecta de forma negativa la microbiota intestinal y puede llegar a predisponer al estreñimiento. La dieta infantil y su impacto sobre esa microbiota. Una alimentación con fórmulas lácteas en lugar de tomar leche materna puede alterar también la microbiota intestinal del bebé, reduciendo la presencia de bacterias beneficiosas para la digestión. Un bajo consumo de fibra desde la infancia también puede afectar el desarrollo de una microbiota saludable, que ya también les hablaba un poco de eso en la primera parte. O los factores ambientales que están relacionados con que pueden ayudar a activar esa predisposición genética. Aunque una persona pueda nacer con una predisposición genética al estreñimiento, los factores ambientales también juegan un papel importante en el hecho de que se desarrolle o no esta condición. Entre los factores más importantes va a estar la dieta baja en fibra. Un consumo insuficiente de frutas, verduras y cereales integrales puede agravar una tendencia genética al estreñimiento. La hidratación deficiente. La falta de agua endurece las heces y ralentiza su tránsito intestinal. El sedentarismo. La actividad física es clave para la motilidad intestinal. El estrés crónico. El eje intestino-cerebro juega un papel importantísimo en la regulación de la motilidad intestinal y el estrés puede afectar la función digestiva. Ahora pues hablar de esas recomendaciones para prevenir el estreñimiento, que ya un poco hablamos de la dieta y qué es lo que podemos consumir para ayudar a evitar el estreñimiento. Pero más allá de eso, pues ya hablaba de la ingesta de fibra, que es importante consumir fibra entre unos 20 a 35 gramos al día, eso es súper importante. La hidratación, una hidratación adecuada, beber suficiente agua para mantener las heces mucho más suaves y sea más fácil pues defecar. La actividad física, el ejercicio pues estimula la motilidad intestinal, que ya lo he mencionado a lo largo del episodio. Establecer rutinas de evacuación, intentar evacuar a la misma hora del día y no ignorar el deseo de defecar. Quizás ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo yo voy a decidir cuándo evacuar? Bueno, cuando
comemos a las mismas horas, hacemos ejercicio, una vida, digamos, saludable, pues nuestro intestino también llega a generar un hábito de ir al baño a determinadas horas. Y quizá a algunos de ustedes les pasa que van en la mañana al despertar o en la noche antes de dormir, en fin. Esto también es importante y no evitar el hecho de ir al baño cuando lo necesiten, cuando su cuerpo se los pida, por supuesto, cuando puedan hacerlo, ¿no? Por lo que les mencionaba anteriormente de cómo ir aguantando esas ganas de defecar, pues también nos perjudica. Limitar alimentos procesados. Reducir el consumo de alimentos que sean bajos en fibra y que sean altos en grasas saturadas. Eso también es importante y forma parte de la dieta. Básicamente vean que lo que se debe hacer para evitar el estreñimiento no son cosas muy difíciles. Están relacionadas más que todo con la dieta y con el ejercicio. Y el ejercicio nos ayuda en esta área, en esta parte de las vías digestivas, porque estamos hablando de estreñimiento, pero también todos los otros beneficios que tienen en nuestro sistema en general, el hecho de practicar un ejercicio, incluso cuando hablamos de ejercicio generalmente las personas piensan que tenemos que hacer unas rutinas súper complicadas y agotadoras. No, el mismo hecho de caminar, salir a caminar ya es un ejercicio y hoy en día pues hasta el hecho de caminar se ha perdido. Vivimos montados en el auto y casi no nos movemos. Entonces evitar ese sedentarismo, salir a caminar, ayuda a ese movimiento intestinal que es sumamente importante. Ahora les quiero hablar de algunas consecuencias y algunas enfermedades que se pueden llegar a desarrollar como producto del estreñimiento. El estreñimiento crónico puede generar algunas complicaciones como las hemorroides, que son esas venas hinchadas en el ano debido al esfuerzo que se hace durante la evacuación. También se pueden generar fisuras anales, que son pequeños desgarros en la piel del ano. Se puede generar lo que se conoce como impactación fecal, que es la acumulación de heces duras en el recto y que no se pueden expulsar. También se puede generar el prolapso rectal, que el prolapso es cuando una parte del recto se desliza hacia afuera del ano. Esto es alguna de las consecuencias del estreñimiento. Ahora hablarles de enfermedades relacionadas con el estreñimiento crónico. Estamos hablando aquí de un estreñimiento crónico, de que no es algo de que lleva unos días que me pasó que no fue no, crónico. Crónico es que se mantiene en el tiempo el hecho de no evacuar. Una de las enfermedades que se puede desarrollar es la diverticulosis y la diverticulitis, que son cosas distintas. La acumulación de heces duras a nivel del colon genera presión sobre la pared intestinal, favoreciendo la formación de divertículos. Los divertículos son pequeñas bolsas a nivel del colon. La diverticulosis es la presencia de esos divertículos sin que exista inflamación. Y la diverticulitis es la infección y la inflamación de esos divertículos. En casos graves pueden producirse perforaciones intestinales y peritonitis, requiriendo pues una cirugía de emergencia. Otro síndrome que se puede desarrollar es el síndrome del intestino irritable con predominio de estreñimiento, que es un trastorno funcional del intestino caracterizado por dolor abdominal recurrente, distensión y episodios de estreñimiento. Se asocia con alteraciones en la microbiota intestinal, la disfunción de la motilidad del colon y una mayor sensibilidad visceral. Puede generar un malestar crónico y afectar la calidad de vida. Otro trastorno es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, el famoso SIBO del que les he venido hablando. El estreñimiento prolongado puede alterar la limpieza natural del intestino delgado, favoreciendo la proliferación excesiva de bacterias en esa zona. Y los síntomas de que se tiene un SIBO, es decir, ese sobrecrecimiento bacteriano, van a ser hinchazón, gases, mala absorción de nutrientes y deficiencias de vitaminas. También existe un cierto aumento en el riesgo del cáncer colorectal. Y un ojo con esto y escuchen bien porque luego me ponen comentarios de cosas que yo no dije. Un aumento del riesgo del cáncer colorectal, aunque el estreñimiento no es una causa del cáncer colorectal, no es directamente una causa. Pero ¿qué ocurre? La retención prolongada de materia fecal expone a la mucosa intestinal a toxinas y compuestos carcinógenos. Las heces son desechos que el cuerpo necesita eliminar.
Si no son expulsados, esos desechos se mantienen dentro de nuestro cuerpo y eso va a traer consecuencias. Algunos estudios han encontrado una mayor incidencia de pólipos y cáncer colorectal en personas con estreñimiento crónico severo. Los síntomas que ustedes deben tener en cuenta que son alerta. Sangrado en las heces, eso es alerta, no necesariamente de un proceso tumoral, pero es una alerta porque no tiene que haber sangre. La sangre en las heces pueden ser muchas cosas, desde parásitos hasta enfermedades graves como el cáncer. Cambios en el patrón evacuatorio, pérdida de peso inexplicada y dolor abdominal persistente. Esas son señales de alerta para acudir al médico y saber qué es lo que está pasando en nuestras vías digestivas. Así que cuidado con eso. El estreñimiento no genera cáncer a nivel de las vías digestivas o del colon o cáncer colorectal. No es que el estreñimiento va a dar cáncer, pero un estreñimiento crónico, esa acumulación de esa materia fecal, puede de cierta manera contribuir junto con otros factores a que ocurra un cáncer. Porque recuerden que el cáncer, ya lo vimos en otro episodio, es una enfermedad multifactorial. Muchos factores están involucrados, no solo una cosita. Entonces, atentos con eso. No es que el estreñimiento de cáncer, pero puede ayudar un poco a que esto ocurra. Así que cuidado con el estreñimiento, es importante evacuar, ir al baño y tomar medidas para que esto ocurra y para evitar el estreñimiento. Un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares. También se han hecho estudios en donde se ha visto que el estreñimiento puede relacionarse con enfermedades cardiovasculares. Un estudio realizado en American Heart Association mostró que los pacientes con estreñimiento severo tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares fatales. El esfuerzo intenso que se hace al defecar puede provocar picos de presión arterial, lo que incrementa el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Cuando hablo de ese esfuerzo intenso, es un problema de estreñimiento. Para defecar no se tiene que hacer un esfuerzo intenso que sea una cosa que duela. Defecar no tiene que doler, no tiene por qué ser molesto. Eso también es una señal de que no está ocurriendo bien el proceso de defecar. Hay un estreñimiento allí porque las heces deben ser blandas y deben expulsarse fácilmente. Si eso no ocurre de esa manera, deben consultar a su médico. Alteraciones en el sistema nervioso también se pueden generar. El intestino y el cerebro están conectadas por el eje intestino-cerebro. La disbiosis intestinal causada por ese estreñimiento puede influir en la producción de neurotransmisores, lo cual afecta la regulación del estado de ánimo. Se ha llegado a asociar el estreñimiento crónico con un mayor riesgo de ansiedad y depresión, es decir, un mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades mentales o estas síndromes mentales. Otro aspecto importante es la fatiga crónica y el dolor muscular. Un colon que está sobrecargado debido al estreñimiento puede contribuir a una inflamación sistémica, lo que puede manifestarse como fatiga, dolores musculares y dolores de cabeza frecuentes. Esto se debe en parte a la acumulación de las toxinas que les mencionaba y a una menor eliminación de productos de desecho del organismo, por supuesto. O sea, las heces no están ahí porque sean útiles, están ahí porque no se necesitan y necesitan salir de nuestro cuerpo. No está bueno que estén adentro, por algo son desechos, igual que la orina, también es un desecho. Problemas en la piel también se pueden llegar a generar. El estreñimiento prolongado puede desequilibrar la microbiota intestinal, afectando la absorción de nutrientes y promoviendo el estado inflamatorio que puede manifestarse como daños a nivel de la piel, como el acné, los eczemas o la piel opaca. ¿Y qué repercusiones tiene el estreñimiento en la calidad de vida? Pues el estreñimiento crónico, ¿no? Tiene un impacto bastante significativo porque uno de los problemas o las repercusiones que puede tener es la disminución del bienestar emocional. La incomodidad constante pues va a generar estrés, ansiedad y disminución de la autoestima. Esa incomodidad o esa necesidad de ir al baño y no se puede, obviamente es una situación incómoda y estresante. El uso excesivo de laxantes puede generar dependencia y agravar el problema, así que cuidado con el uso de laxantes, ¿no? Los laxantes no es para usarlo de forma indiscriminada.
Entonces el uso de laxantes no ayuda al estreñimiento. Vean que cuando yo les decía cómo pueden evitar el estreñimiento, cómo trabajar para salir de este problema, de esas recomendaciones que yo les daba, en ningún momento yo mencioné el consumo de laxantes. Los laxantes no son un tratamiento ni ayudan a esto. Entonces los laxantes se toman en momentos puntuales y eso deben consultarlo con su médico. No estar tomando laxantes para ayudar a ir al baño, no. Tiene que corregirse el problema de raíz. ¿Qué es lo que está pasando para que no se está evacuando de forma correcta, que hay un estreñimiento? Hay que tratar el problema. Si el problema es de motilidad intestinal, si es la microbiota que está alterada, es la dieta que no estoy consumiendo los alimentos necesarios como fibra y el consumo de agua, eso se debe estudiar y para eso pues deben acudir a su médico. Eso no lo van a hacer ustedes solos por su cuenta, deben acudir a su médico para que les haga las evaluaciones que correspondan. Eso es lo que les quería hablar en este episodio, espero que haya sido de interés para ustedes. Seguro que a lo mejor se escapó algún punto importante, pero lo pueden dejar en los comentarios para írselos respondiendo y nos vemos en un próximo episodio en donde pues estaremos hablando de otro tema relacionado con la salud. Recuerden siempre acudir a su médico, no quedarse con la información que yo les dejo aquí, es una información de conocimiento general, pero por supuesto esto no es una consulta, deben acudir a su médico ante cualquier dolencia o ante cualquier problema. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Chao, chao. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast.